Saben, hermanos, quería comentarles que cuando al poco tiempo que me convertí, nos convertimos con mi esposa más o menos en un año de intervalo, los dos buscando del Señor. Y me acuerdo que cuando estaba empezando a leer la Biblia y a conocer a Dios y demás, vieron que por ahí hay versículos que impactan más que otros. Y hace poco el Señor me recordó un versículo que a mí me impactó mucho y me ayudó a saber cómo conducirme delante del Señor. Y el versículo que el Señor me recordó hace muy poquito está en el Salmo 20. En el versículo 7 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, o sea, en los caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y me hizo re bien ese versículo, porque ahí me di cuenta que muchas veces nosotros queremos confiar en nuestros recursos económicos, intelectuales, nuestras capacidades personales. Queremos confiar y utilizar eso para llevar adelante lo que tenemos que llevar adelante, para hacer lo que tenemos que hacer. Pero este versículo me ayudó un montón, porque dice, bueno, muchos utilizarán esos recursos que tienen para hacer lo que tienen que hacer. Pero yo, como un hombre de Dios, confío en el nombre de nuestro Dios y dejo que Él me conduzca y me lleve a un camino de victoria. ¿Cómo me bendijo ese versículo? Y el Señor hoy me lo vuelve a recordar en estos días y digo, pucha, yo tengo que comentarles esto. Y si ustedes están encarando algún proyecto, algún plan, haciendo algo, algún viaje, alguna cosa que están planificando, confíen todo lo que van a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante es que te irá bien, tendrás victoria, alcanzarás lo que estás buscando, porque Dios te está guiando. Muy importante confiar en Dios y su palabra. ¿Quién me dice amén? Amén. Así es. Y por eso estamos en este lugar, porque venimos a alabar a nuestro Dios y a ser instruidos por su palabra, ¿sí? Abrí tu corazón y deja que la palabra de nuestro Dios hoy encuentre en tu corazón tierra fértil donde Él va a sembrar una semilla. Hermanos, hoy quería hablarles acerca, pensé que Loli había visto mis notas por el versículo que leyó hoy. Dijo, vio mis notas, pero no. El Espíritu Santo estaba en una misma sintonía. Nos puso en una misma sintonía. Yo estaba pensando que a veces nos sentimos que nuestra vida con nuestro Dios es más de lo mismo, ¿no? Esperamos de nuestro Dios bendiciones, leemos su palabra, tratamos de caminar con el Señor y llega un momento donde la sorpresa ya no nos llega tanto, la expectativa de tener un encuentro con Dios ya no es tan importante, como que nos vamos amoldando, no sé si les ha pasado, a las bendiciones que Dios ya nos dio, esperamos que haya más, pero como que empezamos a entrar en una situación de que es más de lo mismo, ir a la reunión el domingo, volver a casa, tratar de poder leer la palabra de Dios antes de salir al trabajo. ¿Les ha pasado esto? Como que andamos en una rutina, ¿sí?, que vamos llevando adelante, que ya no tiene el impacto, la pasión, la entrega que Dios quiere que tengamos en Él. Por eso ese versículo que les acabo de leer es muy importante, porque cuando uno confía en Dios, Dios siempre nos va a llevar
de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque cuando los hijos, las hijas de Dios confían en Él, Dios nos utiliza para bien y nos sorprende extraordinariamente bien. El otro día visitamos con mi esposo una iglesia, el domingo, perdón, fuimos a visitar una iglesia hermana en Capital, y el Señor nos sorprendió con algo lindo, porque ahí el pastor que estaba hablando comentó de que él había ido a Rosario a predicar, y una de las cosas que, no sé por qué motivo, ahí estaba el gobernador de Santa Fe, el intendente de Rosario, y el intendente de Rosario dice, bien, ¿vieron lo difícil que está la situación criminalística en la ciudad de Rosario? Con crímenes, la droga, todo esto está muy difundido, es una ciudad muy peligrosa. Pero ahora no me acuerdo si fue el intendente o el gobernador de la provincia de Santa Fe o el intendente de Rosario que dijo que la criminalidad en Rosario había bajado un 70%. Y esta persona dice, y esto en muy buena parte fue por la iglesia evangélica, por las oraciones, por las intervenciones que los pastores tienen, por el trabajo que se quiere hacer. Y ahí nos enteramos que en lo que es la parte de la parte del presidiario, de donde están los presos, el que está coordinando todo eso es un pastor. ¿Y qué pasó ahí? Claro, como muchos de los crímenes se planificaban en las cárceles, y cuando este pastor se arrima, empieza a trabajar ahí, empieza a averiguar él ya como autoridad del lugar. Claro, había culto al Gauchito Gil, había culto a San la Muerte dentro de la cárcel, había un ambiente espiritual pesado, violento dentro de la cárcel. Y él dijo a todos los presos que estaban ahí, le dijo, todo esto ahora es erradicado de este lugar, desaparece de este lugar. Y a partir de ahora, quien va a ser honrado va a ser Dios y su palabra. Dios y su palabra. Y a raíz de esto se están viendo los cambios que se están viendo. Fíjense lo que puede hacer nuestro Dios. Estamos orando por Venezuela, hermanos, estamos orando mucho por Venezuela. Sufrimos por lo que está pasando allá. Nosotros sufrimos el terrorismo de Estado, lo conocemos, sabemos lo que es. Y por eso estamos clamando para que Dios en esta situación tan terrible que está pasando nuestros hermanos en Venezuela, que la iglesia haga la diferencia. Oremos para que así suceda. Y si Dios tiene que quitar, estamos orando con mi esposa, si ahí está instalado el faraón que no dejaba ir a Egipto a adorar a Dios, y esa potestad está ahí, que Dios la quite. Que Dios la quite y que ponga en el gobierno de Venezuela a hombres y mujeres de bien. Me fui un poquito de lo que... Pero hermanos, a veces pasa eso, que estamos viviendo una vida con el Señor y vivimos un poco más de lo mismo y perdemos la expectativa de la transformación extraordinaria que nuestro Dios puede hacer en tu vida y en tu hogar. Por eso hoy quiero encender el fuego de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Y saben que una manera de comenzar esto es lo que nos recomienda Dios a través del Salmo 103, que lo leyó nuestro hermano al principio de la reunión. Y el Salmo 103 dice algo que es
extremadamente importante. Primero está el hombre, el salmista ahí, hablándole a su alma que se dirija a Dios. En definitiva, él está hablando a Dios y dice, alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Y cuando acá el salmista está diciendo, todo mi ser alabe al Señor, está diciendo, espíritu, alma y cuerpo, alaben ahora al Señor. Le está diciendo a su mismo cuerpo, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente, alaba al Señor. Y no solo lo dice una vez, sino que lo repite en el versículo 2, alaba alma mía al Señor y no te olvides ninguno. ¿De qué? De sus beneficios. Porque Dios, desde el momento que le entregaste tu corazón a Dios, Él te ha beneficiado, bendecido, transformado de una manera extraordinaria. Nunca olvides eso. De dónde Dios te sacó y lo mucho que Él te bendijo. Y ahí no vas a tener como les decía anteriormente, más de lo mismo de Dios. Siempre hay vino nuevo cuando uno anda en el camino del Señor. Ahí el salmista le estaba hablando a su propio ser, hablándole a Dios a través de lo que él quiere hacer, alabando al Señor. Pero después en el versículo 3 le habla a la congregación, le habla a la iglesia, te habla a vos. ¿Y qué dice en el versículo 3? Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Quién me dice amén? Amén. Ahí estamos viendo la obra de Dios y me llama la atención que después de alabar a Dios, nos exprese de lo que Dios hace. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. ¿Quién me dice amén a esto? Es así. Y por último, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Esto no es más de lo mismo. Acá no me está hablando de algo estático, de algo parado, de algo plano, llano. Acá me está hablando el Señor, primero de alabarlo a Él, y a través de la alabanza, hermano, fíjese en esto, a través de la alabanza, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. En la alabanza, Dios hace eso a nuestras vidas. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión, y Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Si estás pasando por esa situación que describí de más de lo mismo, fíjate que Dios siempre es un Dios que te trae renuevo a tu vida y a tu corazón. Y Él quiere transformar tu vida. ¿Saben que este tener más de lo mismo y no ver cambios en tu vida muchas veces puede venir por heridas que no fueron sanadas? Situaciones que nosotros pensamos que teníamos resueltas y realmente no las tenemos resueltas, sino que lo que hicimos fue esconderlas bajo la alfombra. Tratar de ignorarlas para que no duelan. Tratar de dejarlas a un lado. Y ahí es donde estamos perdiendo la oportunidad y no debemos ignorar como cristianos que somos llamados a no ignorar nuestras heridas, a no descuidarnos de las cosas del Señor, porque cuando ignoramos heridas o faltas de perdón o rencores que podemos tener, terminamos dañándonos a nosotros
y dañarnos a nuestros seres queridos, los que están a nuestro alrededor. Leí que una herida infectada flaquea nuestra fuerza y nuestro espíritu. Una herida que no se sana termina siendo una herida que de a poco se va pudriendo en nuestro ser. Y ahí es donde pensamos que Dios no está obrando como realmente quisiéramos. El salmista lo describe muy bien en el Salmo 32, esto dice, y ustedes seguramente lo han leído y lo conocen, Salmo 32:3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir en todo el día. Y él guardó silencio, heridas, contiendas, dificultades, dolores que estaba pasando, no los expresó, no fue transparente delante de Dios y esto le fue impactando en su salud. El Salmo 103 para el creyente en la actualidad es una fuente de fortaleza y luz, debe serlo, porque está expresando claramente y hablando acerca de la persona de Cristo Jesús. Él es quien quita todas nuestras dolencias y perdona nuestros pecados y transforma nuestras vidas. Ahí el salmista estaba hablando de Cristo. Y los primeros 2 versículos es una convocatoria personal para el creyente. Alaba al Señor. Y después le voy a dar un ejemplo de algo que me entusiasma, me emociona, cómo Dios va hilvanando las cosas para que nosotros podamos entenderlo mejor. Desde lo más íntimo de nuestro corazón se nos insta a alabar a nuestro Dios, a honrarlo a Él, glorificar a nuestro Dios. Pero a veces cuando nos acercamos a este salmo y queremos alabar a nuestro Dios nos cuesta. ¿Les ha pasado como que es una alabanza chata, como que no tenemos ganas de alabar a nuestro Dios? Y saben que cuando la palabra de Dios habla de alabanza, sacrificio de alabanza, ahí lo que está diciendo es que si no tenés ganas de alabar a Dios como sacrificio, esforzate, anda y hacelo. Alaba a nuestro Dios, porque Él te va a bendecir grandemente, glorificando su nombre, honrándolo, confiando en Él, como decíamos recién. Pero debemos entender, debemos detenernos y pensar, porque hay un peligro que les quiero describir, que se está viendo mucho a veces en algunas iglesias que uno recorre o que por ahí ve por internet, que es ir a la iglesia y asistir y observar el ritual, seguir el ritmo de la reunión y no ir más allá de eso. Es como que nos vamos acostumbrando a las cosas que hacemos, a los cantos que escuchamos y nos estancamos. Pero por eso el Señor advirtió a su pueblo. Si nosotros leemos en Isaías 29:13, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y yo me decía, Señor, que esto no permita en mi corazón. Porque yo tuve un tiempo atrás un periodo de que pensaba que esto era más de lo mismo, de mi relación con Dios. Y no me estaba dando cuenta que Dios me estaba convocando a alabarlo, me estaba convocando a adorarlo, pero hacerlo de todo corazón. Termina el versículo diciendo, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y claro, nosotros tenemos una manera de llevar adelante la reunión, la alabanza, pero siempre tenemos que tener la expectativa que con una sumisión de corazón a la palabra de Dios y sus demandas, plenamente todo nuestro ser estar abocado a ese tiempo de alabanza, de adoración y de reconocimiento para nuestro Dios.
En el presente puede existir demasiada rutina y repetición en los temas que hacemos, pero nosotros somos responsables de vivir esto con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Es nuestra responsabilidad. Y le ruego a Dios que Él no diga en algún momento con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios me aparte de eso, que Dios te aparte de eso. Porque cuando uno se aparta de corazón, el corazón está lejos de Dios. Ya no confía más en Dios. Ya empieza a confiar en sus propios recursos, en su propia manera de hacer las cosas. Y por eso le ruego a Dios y le pido que no nos olvidemos de ninguna manera de todos los beneficios que Él nos da, y nuestro corazón así va a estar robusto y fuerte. Y no va a ser más de lo mismo, va a ser más de la gloria de Dios viniendo a nuestros corazones. Y si hay heridas en nuestro corazón, las tenemos que sanar. Las tenemos que utilizar para que nos sea una plataforma para conocer más a Dios y bendecir a otras personas con la experiencia que hemos vivido. Dice más adelante, hablándole a la congregación, hay una declaración que está, como les dije recién, concerniente, declarando acerca del Señor. Y hoy que vamos a tomar la cena, qué bueno es recordar que Él perdona todas tus maldades y que sana todas tus dolencias. Sana todo, sana todo. Por eso, si hay algo que está en tu corazón que está lastimado, que tu alma está herida, recurrí a Dios porque Él sana todo tipo de dolencia emocional, espiritual, física, mental. Él lo hace. Pero claro, tenemos que hacer como hace uno cuando está enfermo. Cuando uno está físicamente enfermo, ora a Dios y pide sanidad, pero también es consciente de que hay situaciones que requieren ir al médico. Sabe que está enfermo y va al médico. Sabe uno que tiene una herida en el corazón emocional y ¿qué hace? Va a Cristo, va al Señor. Habla con Él, a Él le plantea las cosas, le planteamos las cosas, lo que nos está pasando. Y le reclamamos, Señor, decís en tu palabra que perdonás todas maldades y que sanás toda dolencia. Que estoy dolido delante tuyo, saname. A ti refugio. Y creo que este versículo, como les decía, es tanto para la enfermedad física como para la enfermedad espiritual y como la dolencia en el alma. Pero tengan en cuenta esto, hermanos, después de alabar a Dios y lo que dice en el versículo que leímos, Él es quien perdona todas tus maldades y después sana tus dolencias. Lo primero que tenemos que hacer es estar a cuentas con Dios. Expresarle a Dios, declarar a Dios que nos sane primeramente para que después ocurra la sanidad. Pero primero el pecado debe ser arreglado delante de Dios. ¿Por qué estoy en una situación de más de lo mismo? ¿Qué pasó? ¿Me descuidé en mi vida espiritual? ¿Me descuidé en el tiempo de oración? ¿Me descuidé en el tiempo de lectura de la palabra? ¿Me descuidé en predicar a Cristo? ¿Saben que testificar de Cristo sana nuestro corazón? Es muy fuerte ver que una persona recibe palabra de Dios por intermedio nuestro y vemos que esa persona entrega su corazón a Cristo. Es una de las experiencias más hermosas después de haber conocido a Cristo Jesús, que alguien diga, quiero conocer a Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24 es una cita de Isaías 53:5 en el Antiguo Testamento. Y Pedro toma esa cita, la escribe en Primera de Pedro 2:24, dice,
Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Sanados de qué? La muerte expiatoria de Cristo hace posible nuestra decisión de morir a los pecados. Ahí está la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, y vivir en justicia es vivir para Dios, vivir de acuerdo a la justicia de Dios. A eso nos está convocando, nos está recordando el apóstol Pedro. Y según el Nuevo Testamento, esto equivale a la conversión, pero también equivale a la sanidad integral de la persona, la sanidad mental, la sanidad psicológica, la sanidad física y la espiritual. Y esto es importante que tengamos en cuenta hoy. Y encontramos en el versículo siguiente: Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Otra versión dice de misericordia, y te cubre de misericordia. Muchas veces vemos que muchos siervos del Señor se enferman y no sanan. Yo digo esto porque por ahí hay personas que le prometen la sanidad y muchas veces no es el plan de Dios que esa persona sea sanada. Y esto puede generar preocupación. Bueno, ¿qué? ¿Soy un mal cristiano que Dios no me sana? No. Es maravilloso que nosotros seamos sanados, pero ese no es siempre el plan de Dios. Dios tiene motivos que desconocemos. Pero sí debemos tener la expectativa y la esperanza de que va a haber sanidad de parte de Dios, y la primer sanidad que Dios quiere ver es la de nuestra alma, es de conocerlo a Él y ser salvos por la eternidad. Dios nos llama a ser perfectos. ¿Se acuerdan? En la palabra de Dios dice: sed perfectos porque yo soy perfecto. Ahí lo que la palabra de Dios está hablando de ser maduros. Y uno en la vida cristiana nunca deja de crecer. Nunca deja de crecer porque está continuamente buscando más revelación de parte de Dios, más unción de parte de Dios, más ayuda de parte de Dios. Pero esta madurez es importante que se lleve adelante teniendo una vida transparente. Esto es fundamental. Porque nosotros con la perfección podemos ser cristianos que impresionen, pero con la transparencia somos cristianos que influenciamos a otros para bien. Y ahí hay una combinación interesante de buscar la madurez en Dios, pero siempre ser transparentes, ser sinceros, no madurar y pensar que tenemos todo bajo control, no. Sino que ser transparente, tener una vida de tal manera que utiliza sus heridas, sus dolores sanados para ayudar a otros que están pasando por la misma circunstancia. Otro punto es que todo sufrimiento se puede sobrellevar cuando Jesús es quien camina con nosotros. Y acá quiero que me presten atención a lo siguiente. Muchas veces nuestro dolor es un milagro en proceso. Nuestro dolor es un proceso donde Dios quiere trabajar en nosotros, hacer un milagro en nuestras vidas. Porque aunque Dios no provoca todo, sabemos que Dios no provoca todas las situaciones que vivimos. Dios no provoca el pecado, Dios no provoca la tentación, Dios no provoca todo, sí utiliza todo para nuestro bien. Lo utiliza. No sabemos a veces cómo lo va a hacer. A veces pasa tiempo, como vamos a ver ahora,
pero Él no provoca todo, pero sí utiliza todo para nuestro bien. Jesús nunca nos prometió una vida sin dolor, sin sufrimiento, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicción, o sea, si tenemos aflicción no nos vamos a extrañar porque Dios ya me lo dijo, que iba a suceder. Van a haber temporadas donde va a haber sufrimiento, donde va a haber dolor, pero a su lado ese dolor se convierte en una plataforma para influenciar y ser cristianos transparentes. Qué lindo es ver una persona que está pasando por una prueba, pero la vemos firme en el Señor. Y te trae palabra y te alienta. Una vez me llamó la atención, vinieron dos misioneras que hacían trabajos en cárceles. Una era de Sudáfrica y otra misionera era de Canadá. Vinieron acá a la Argentina. Necesitaban un traductor y bueno, de alguna manera se enteraron, alguien les dijo que yo podía ir y traducirles. Ellas hablaban en inglés y querían ir a la cárcel de mujeres a ver cómo se llevaba adelante la tarea evangelística dentro de la cárcel. Así que me invitaron, saqué los permisos, en fin, se hizo todo lo que había que hacer y fuimos los tres a la cárcel. Y ellas predicaron y yo les iba traduciendo, ellas en inglés, yo en castellano. Bueno, tuvimos un tiempo maravilloso. La cárcel de mujeres estaban encantadas y bendecidas que habíamos podido ir a hablarles. Y una mujer me llama y me acerca una notita y la nota decía algo así, en Cristo disfruto mi libertad. Estaba presa, estaba en la cárcel. Muchas de ellas tenían sus hijos jugando en un lugar para que estén con su mamá, en un lugar donde los chicos podían jugar. Pero ella estaba encarcelada y disfrutaba la libertad que tenía en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta lo que es alguien que verdaderamente el dolor lo transforma en un proceso de milagros? Extraordinario. Cuando tenemos dificultad, la tenemos que pasar tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero aclararles un poquitito esto de que aunque Dios no provoca todo, se utiliza todo para bien. Quiero darles un ejemplo bíblico. Y voy a utilizar la vida de José, hijo de Jacob, que leemos en la Biblia. Y ahí está la historia bíblica que nos cuenta que Abraham, la esposa de Abraham, de nombre Sara, la esposa de Abraham, le pidió a Abraham que como Dios no les estaba dando un hijo, ellos ya eran de una edad avanzada, Dios les había prometido darles un hijo. Y como ese hijo no venía, Sara toma la decisión de proponerle a Abraham, su esposo, de que tenga un hijo con la sirvienta egipcia de Sara. ¿Sí? Usar a la mujer esta egipcia para que se acostara con Abraham, su esposo, y de esa manera tuvieran un hijo y Sara tomara ese hijo como propio después. La sirvienta se llamaba Agar y de esa unión surgió un varón que le pusieron de nombre Ismael. Ustedes conocen la historia. Y sucede que de Ismael surge un pueblo llamado los ismaelitas, que leemos en la Biblia acerca de estos hombres, que hoy día son parte de la población árabe. ¿Qué pasó? Jacob, que era nieto de Abraham, nació 2 generaciones más tarde, tuvo 12 hijos. El hijo número 11 se llamaba José, que es de quien les quiero hablar.
Los 10 hermanos de José le tenían mucha envidia a Jacob, porque Jacob había tenido un sueño donde ese sueño lo contó. En ese sueño llegaría un momento donde él estaría por encima en autoridad de su padre y de sus hermanos. Debido a esto hubo una profunda envidia en los hermanos de José, los 10 hermanos de José, y decidieron matarlo. Estando en una oportunidad los hermanos de José cuidando las ovejas de la familia en una pradera, ven a lo lejos que José se estaba acercando. Antes que llegue José a donde estaban los hermanos, estos se ponen de acuerdo y toman la decisión por esa profunda envidia que tenían de matarlo. Hermanos de sangre. Rubén, que era el hermano mayor, no estuvo de acuerdo en derramar sangre de su hermano y les pide a los otros hermanos que lo echen en una cisterna, en un pozo que estaba cerca de donde ellos estaban. Cuando llega José, lo fuerzan, lo toman, lo tiran dentro de la cisterna para que de a poco muera. Pero ahí había un hermano de la línea de la tribu de Judá. Estaba ahí Judá, que creo que era el cuarto hermano. Y Judá no consintió en que matara a alguien de su propia sangre. No estuvo de acuerdo en dejar a José ahí que muera. Entonces sugiere que lo saquen de la cisterna. En ese momento estaban pasando unos mercaderes que iban a vender especias y aromas a Egipto. Iban transitando hacia Egipto. Entonces Judá le propone a sus hermanos que lo saquen de la cisterna y que lo vendan a esos mercaderes, y de esa manera no iba a morir José, iba a llegar a donde los mercaderes iban, que era precisamente a Egipto. Y así lo hacen, y estos mercaderes que iban camino a Egipto eran precisamente ismaelitas. ¿Y quiénes eran ismaelitas? Los que habían nacido de Abraham y la egipcia Agar, que fue un pecado que ellos cometieron porque se adelantaron al propósito de Dios. Pero ese pecado que ellos cometieron, Dios lo transformó para bien. ¿Por qué? Porque estos hombres que trasladaron a José hacia Egipto sin saberlo, lo hicieron, y saben que José pasó a ser el segundo en mando en Egipto. Y así Dios pudo salvar a Jacob y a toda su familia de la hambruna que había. Jacob y su familia, el pueblo hebreo de ese momento, van a Egipto, y ahí es donde José los está esperando, y de esa manera toda esta nación es salvada de la hambruna que estaban viviendo. ¿Quién fue el instrumento que Dios utilizó? A los ismaelitas, que habían sido producto del pecado de Abraham y de Sara. ¿Qué problema que Sara y Abraham ellos no tuvieron? Se pusieron impacientes de que el hijo de la promesa, que se llamó Isaac, después no llegaba, y se adelantaron a Dios. Nunca hagan eso. Siempre esperen en los tiempos de Dios. Ellos se equivocaron, pero Dios aprovechó esa oportunidad para después traerle alivio a sus hijos. ¿Quién fue el que sugirió sacarlo a José del pozo
y venderlo a los ismaelitas. ¿Se acuerda el nombre? Judá. Judá. ¿Sabe qué quiere decir Judá? ¿Qué significa Judá en hebreo? Alabanza. Alabanza quiere decir. Y este es un claro ejemplo que cuando alabamos al Señor, Dios nos saca del pozo cenagoso en que podemos estar, a través de la alabanza. Así como utilizó Dios a Judá y le trajo la libertad, la alabanza es la que nos trae a nuestro Dios y nos saca del pozo cenagoso. Por eso es importante la alabanza a nuestro Dios. Yo le voy a pedir ahora al equipo de adoración que venga aquí. Hermanos, qué importante es, aún en el momento de la prueba, alabar a nuestro Dios. Y yo te voy a pedir ahora que te pongas de pie. Y quiero que pongamos en práctica esto que el Señor hoy nos recuerda a algunos, otros se enteran por primera vez de lo importante de la alabanza en la vida del creyente, para no tener más de lo mismo, sino que en la alabanza tener un renuevo continuo y constante, acercarnos más y más a nuestro Dios. Y recordar que Él colma de bienes nuestra vida y nos rejuvenece siempre como el águila. Cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. Yo quiero en este momento, vamos a cantar una canción que es muy conocida, pero no quiero que la cantes porque la conoces. Yo quiero ahora invitarte a que dispongas tu corazón a reconocer con la alabanza y la adoración de tu corazón, de tu alma, de todo tu ser, reconocer ese Cristo maravilloso, único, inigualable, poderoso, reconocerlo. Y hermano, a través de este tiempo de alabanza que vamos a tener, si hay alguna herida en tu corazón, entregásela a Cristo. Si hay alguna decepción en el medio de la alabanza, así como Judá, que significa la alabanza a Dios, sacó del pozo por su decisión a su hermano que estaba ahí en ese pozo que le significaba la muerte, y lo sacó adelante. Así Dios va a estar ahora sanando tu corazón, sanando tus heridas, tus preocupaciones, tus angustias. Tal vez estás pasando por un tiempo de una tormenta, de dificultad, no lo sé. Pero también tal vez hay cuestiones del pasado que están modificando y alterando tu presente. Y Dios ahora te quiere colmar de vida, de bien. Quiere restaurarte completamente. Y abrí tu corazón y cantarle a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y decirle en esa alabanza que hay una hija tuya, que hay un hijo tuyo, que necesita ese renuevo como el águila. Necesita ser recuperado, mi alma necesita ser levantada por la alabanza a nuestro Dios. Decíselo a Dios. Por ahí estás triste por alguna circunstancia que estás viviendo, tenés añoranza de cosas que has dejado, familia que has dejado en tu país de origen. Tal vez hay algo en tu corazón que te achata de alguna manera en lo espiritual. Ahora, en la alabanza del pueblo de Dios, hay perdón, hay sanidad, hay salvación, hay renuevo. Deja que Dios obre en tu vida con esta canción que vamos a